Así es, y bueno, el día de ayer sucedieron varias cosas, una de ellas que ya todo el mundo está diciendo y hasta criticando que el gobierno federal se dio un poco al gobierno de Donald Trump, es que ya se va a desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur, entonces vamos a ver qué pasa, porque por ahí mencionan que son más de 6,000 efectivos que van a estar en la frontera, pues para contener precisamente lo que es la entrada ilegal de migrantes. Es una situación que sí, la crítica está ahí fuerte, porque pues sí, prácticamente es como decir, estamos cediendo a lo que el presidente de Estados Unidos está diciendo porque no queremos estos aranceles. Vamos a ver qué pasa. También el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció una especie de pacto a nivel nacional para defender lo que dijo a México. El día de mañana por la tarde estará en Tijuana, pues encabezando un evento donde convocó a todos los sectores de la sociedad mexicana, política, empresarial, para que se unieran a favor de México y se defendiera lo que es pues el país ante estas situaciones que se van a presentar con los aranceles. Y pues bueno, para hablar más del tema y seguir comentando esta situación, tenemos en la línea a Cecilia Costero, que nos va a comentar qué le parece a ella este tema de los aranceles. Es investigadora del Colegio de San Luis. Aquí la tenemos en Contacto Informativo. Muy buenos días, Cecilia. Muy buenos días, Jorge y Tele. Veo verdaderamente que están muy bien informados. Yo quisiera sintetizar mi participación de esta mañana con ustedes en 5 puntos importantes. Primero, hacer notar que este ha sido el tema migratorio, un tema de campaña del actual presidente estadounidense, porque le reditúa mucho apoyo y legitimidad por parte de sus bases de simpatizantes. Entonces se ha llevado realmente esta crisis migratoria, porque estamos hablando de una crisis migratoria con cuestiones humanitarias muy graves por parte de personas que quieren atravesar el territorio nacional de México y que vienen del Triángulo Norte, de América Central, de Guatemala, El Salvador y principalmente de Honduras, pero también de Cuba y de África. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes esta mañana, Jorge, es que estamos viviendo a nivel internacional crisis migratorias mundiales, producto del capitalismo y de la globalización, ¿no? Recordemos desde hace años lo que ha significado todo el cruce de africanos por el Mediterráneo, o a raíz del conflicto en Siria, la cantidad de gente que ha tratado de llegar hacia Europa. En nuestra región, sin duda alguna, cuando hablamos de cuestiones migratorias, yo creo que los principales focos rojos los encontramos en Cuba, en Venezuela y por supuesto en el Triángulo Norte de América Central. En lo que no estamos de acuerdo es en cómo se ha venido criminalizando la frontera y estos mismos flujos migratorios. No nos olvidemos de esta política de tolerancia cero en los Estados Unidos en materia de inmigración irregular, que ha hecho que se separen familias, padres e hijos en todos estos centros de detención de la frontera sur de Estados Unidos. Sin duda alguna estamos viviendo una crisis humanitaria por la cantidad de gente que está saliendo de América Central. Y este es uno de mis segundos puntos que quiero ver con ustedes, Jorge y Selene. Todas estas crisis humanitarias, sobre todo de personas del Triángulo Norte de América Central, tienen como causas fundamentales. Sí. Creo que perdimos ahí la comunicación con Cecilia. En un momento más la vamos a retomar. Nos estaba comentando precisamente de esta crisis migratoria que, pues bueno, es parte de lo que ella menciona de este capitalismo, ¿no? Así es, bueno, más allá del tema económico está el tema social. Se vive una crisis, como ella bien lo menciona. Lo vemos en Europa y hemos visto imágenes escalofriantes. Jorge, tú recordarás esa fotografía de un niño en el mar ya fallecido, sí, que dio la vuelta al mundo, y esto porque sus padres estaban buscando una mejor manera de vivir. Eso es algo de lo que se vive a nivel mundial y que está replicándose en Centroamérica. Ya tenemos otra vez a Cecilia Costero. Nos comentaba otro de los puntos a reflexionar en este tema de aranceles, pero también que tiene que ver con la sociedad. Sí, sin duda alguna. Los flujos migratorios tienen causas
específicas: pobreza, procesos electorales que han sido ilegítimos, todo el crecimiento durante décadas de la corrupción y del crimen organizado, concretamente maras salvatruchas, grupos, otro tipo de grupos que incluso tienen sede en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y también veíamos en las noticias esta mañana temprano que México ya estaba tomando algunas medidas específicas sobre algunos líderes de las caravanas. Prefieren viajar en caravanas frente a la violencia, la inseguridad también de los países en tránsito. El tercer punto que quiero ver con ustedes es que parece que efectivamente nos van a empezar a aplicar estos aranceles del 5% en todas las exportaciones mexicanas. Sabemos que son medidas unilaterales por parte del gobierno estadounidense, con la que no están de acuerdo ni siquiera muchas de sus entidades federativas. Por ejemplo, Ted Cruz en Texas ya ha dicho que teniendo a México como principal socio comercial, ellos van a seguir con este volumen importante de intercambio y van a tratar de hacer a un lado todo este sobreprecio que significa la carga impositiva arancelaria en algunos productos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos está en contra de estas medidas, incluso grupos también importantes al interior del legislativo estadounidense. Esto tiene que ser una llamada de atención para nosotros, porque indudablemente hemos mantenido durante décadas una innecesaria dependencia hacia los Estados Unidos, en términos comerciales, económicos. Sabemos que más del 95% de la inversión extranjera directa que llega a nuestro país viene de los Estados Unidos. Hoy van a seguir reunidos los funcionarios del gobierno mexicano. Sinceramente estamos viendo que se cierran las oportunidades y que por más opciones que plantee el gobierno de México, porque eso hay que decirlo, se está trabajando, se está abordando el tema, se está detectando quiénes son las personas que están metidas en redes de trata de personas. Como bien planteaba Jorge hace un momento, pues ya se despliegan efectivos de la Guardia Nacional en la parte del sur, pero seguimos viendo una frontera sur muy porosa en toda esta parte de Chiapas y del Suchiate. Hay horas del día durante las cuales el paso de migrantes es bastante fluido. Yo decía ayer en otros medios que no somos como mexicanos absolutamente responsables en cuidar la frontera sur de Estados Unidos. Esto es un trabajo conjunto. Depende indudablemente de las autoridades migratorias de México, pero también depende de las autoridades estadounidenses, como también depende de los gobiernos en turno en América Central. Y vemos en este momento un cambio de gobierno muy interesante en El Salvador, con Nayib Bukele, que ha tomado y enarbolado también el tema de la migración como un punto fundamental de su inicio de gobierno. Pero vemos también por el otro lado, pues, un proceso electoral que ha estado apañado en Guatemala, que se va a llevar a cabo el 16 de junio próximo, y que está muy apañado por la corrupción y mucho de lo que está haciendo el legado del gobierno de Jimmy Morales. Frente al caso que me parece más dramático, que es el de Honduras, con un gobierno bastante ilegítimo que fue apoyado, incluso impuesto por los Estados Unidos en la persona de Juan Orlando Hernández. Además de que subsiste, como todos sabemos, una base militar del Comando Sur de los Estados Unidos muy importante en Camayagua, en Honduras. Entonces vemos que las responsabilidades no son de unos sí y de otros no. Las relaciones internacionales son mucho más complejas y las resoluciones de los retos y de los problemas también tienen que ser compartidos. Por último, 2 puntos, no sé si todavía tenga tiempo. Sí, claro. El punto 4 que me parece importante. El canciller mexicano Ebrard ha hablado reiteradamente
de que en diciembre del 2018 México ha firmado el Pacto Mundial sobre Migración. ¿Qué quiere decir esto? Que México en alguna medida cambia también su política frente al fenómeno migratorio mundial, en el sentido de que se empieza a hablar de que la migración tiene que estar acompañada del tema de derechos humanos, de que los transmigrantes a través de México tienen que vivir tránsitos de migración mucho más segura, ordenada y mucho más regular. Motivo por el cual, sabemos que nuestro país ha firmado el Pacto Mundial sobre Migraciones, que es esta convención sobre Marrakech, donde se deja de criminalizar, por lo menos en México, el fenómeno migratorio y se trata de garantizar con seguridad y derechos humanos, que no lo hemos logrado hacer en el tránsito migratorio por nuestro país. Y bueno, se ve con una nueva óptica todo este fenómeno migratorio, ¿no? Desde el hecho de que algunas entidades federativas están garantizando trabajos, posibilidades de inserción. Pero bueno, estamos de todas maneras viviendo esta crisis humanitaria por la cantidad de los flujos migratorios. Y el último punto es que vemos un modelo político del gobierno federal mexicano que somete y subordina la política exterior de México a la política interna. Están íntimamente ligadas, ¿no? Pero es verdad que vemos un gobierno federal cuya prioridad no es precisamente la política exterior de México, sino tratar de resolver los asuntos internos. Ha descalificado el gobierno de AMLO el Plan Mérida. El Plan Mérida era una plataforma de confianza mutua entre México y Estados Unidos para reforzar la seguridad y atender temas también de Centroamérica. Pero por otra parte se habla, y ya con estos finalitos, de un plan Marshall muy importante, apoyado por la CEPAL, con el gobierno actual de México, para tratar de resolver mucho de las agendas del sureste de México. Tenemos un gobierno federal que mira hacia el sur y se está hablando de la posibilidad de hacer un gasoducto y de desarrollar más la frontera sur. Y ya hemos tenido algunos planes previos, ¿no? Si nos acordamos del sexismo, con el plan Puebla-Panamá, posteriormente con Felipe Calderón, que hablaba de este proyecto Mesoamérica, y ahora se habla de un plan Marshall. En conclusión, en síntesis, creo que los fenómenos migratorios son históricos, siempre han existido en diversas regiones, se aceleran y se profundizan cuando se conjuntan muchas de estas crisis políticas, como en el caso de América Central, con pobreza, con crimen organizado, con maras, en fin. Y con este imán que sigue teniendo esta Meca del norte, a la que parecería ser que muchos de estos migrantes quieren llegar. Por lo tanto, las situaciones y el poder atender toda esta cantidad de decenas y de cientos de poblaciones migrantes centroamericanas que atraviesan por nuestro país, pues requiere acuerdos a nivel de muchos países de la región. Pues muchísimas gracias por esta reflexión, por este contexto en el que se está dando estas negociaciones y por supuesto el flujo migratorio continuará con aranceles o sin aranceles. Así es, y bueno, ya sabemos que lo que me preocupa también de esta situación es que tenemos en este momento un TEMEX, un tratado México, Estados Unidos y Canadá que se está ratificando por el legislativo, y tenemos que sufrir de todas maneras a este gobierno del norte que unilateralmente toma estas respuestas. Frente a esto, el gobierno de México ha dicho que ellos ya tienen una estrategia que me imagino que se abordará y se expondrá a todos los mexicanos el día de mañana en la tarde en la reunión nacional en la que se convoca en Tijuana. Muy bien, pues ahí está la información. Cecilia Costero, te agradecemos mucho la atención y pues estamos en contacto. Un abrazo, buenos días. Buenos días, ahí está Cecilia Costero, investigadora del Colegio de San Luis.